A través de la historia de la humanidad, uno de los fenómenos que más ha destrozado ilusiones, esperanzas, naciones, democracias, es la corrupción. Uno de los fenómenos más brutales que hasta nuestros días ha provocado que las naciones vivan en conflicto, en pobreza, en subdesarrollo. La corrupción es el veneno de la democracia y lamentablemente es un virus demasiado común, especialmente en la clase política de América Latina. Para hablar sobre el tema de la corrupción y el costo que tiene para el presente y el futuro de nuestros países, para hablar de lo que está sucediendo en estos tiempos en Brasil y también para revisar un poco la trayectoria de un personaje que ya es legendario en el mundo por su lucha contra la corrupción, tengo el privilegio de presentarles al juez federal de Brasil de 1996 a 2008, Sergio Moro. Hoy es senador, fue candidato presidencial. La persecución que logró hacer por el famoso caso de Lava Jato, que contaminó de corrupción a toda la América Latina, los casos que él logró presentar a través del esfuerzo que se hizo, valiente, decidido, para luchar contra la corrupción y acabar con la impunidad, pues tiene a docenas de personajes de Iberoamérica en la cárcel. Senador Moro, bienvenido a Razón de Estado. Es un privilegio saludarlo. Muchas gracias Dionisio por estar aquí y tener la oportunidad de poder hablar con su público. Gracias, senador. ¿Por qué es tan mala y tan destructiva la corrupción para las sociedades y para la democracia? Bueno, la corrupción afecta un fundamento esencial para la democracia, que es la confianza. La democracia se basa en la confianza entre el representante y el representado. Entonces nosotros elegimos personas que nos representan en el Ejecutivo, en el Congreso, y la corrupción representa exactamente eso, una pérdida de la confianza. Es un abuso de poder para beneficios privados. Esa es de hecho la definición que es utilizada por Transparencia Internacional. Cuando la corrupción es diseminada, existe un sistema de corrupción que fue exactamente lo que fue identificado en la investigación de la operación Lava Jato. Uno encuentra una corrosión total de esa confianza y eso termina muchas veces hasta teniendo un efecto negativo de quitarle la confianza a los regímenes democráticos y favorecer incluso soluciones populistas, autoritarias, lo que es dañino. La medicina correcta es fortalecer aquello que uno llama el imperio de la ley, rule of law, en la expresión en inglés. Senador, usted comprendió algo que muy pocos comprenden en América Latina, que es la importancia del Estado de Derecho, del respeto a la ley y que la impunidad pues, no sea esa práctica que tanta frustración y desencanto crea con la democracia, con la justicia. Y el hecho de que usted esté participando hoy en estos momentos de su vida en la política del Brasil, incluso fue candidato presidencial, después de su trayectoria en el sistema de justicia, es una especie de combinación perfecta para los momentos o los tiempos que vive América Latina. Y la pregunta es, ¿fue la frustración que le generó el que no pudo llegar a lo más profundo en contra de la corrupción, en sus batallas contra la corrupción, que decidió dar el salto a la política partidista? Sí, para explicar más detalles, la operación Lava Jato fue una revolución judicial en Brasil. Brasil siempre tuvo una tradición de impunidad de la gran corrupción. Nosotros mirábamos escándalos de corrupción en los diarios, pero no veíamos las consecuencias. Con la Lava Jato, como se dice en inglés, Car Wash Operation, hubo un cambio y nosotros comenzamos a ver senadores, diputados, directores de la Petrobras, que es nuestra empresa estatal más grande de exploración de petróleo y gas, siendo responsabilizados. Varios de ellos confesando sus crímenes, e incluso varios de ellos devolviendo el dinero. Sucedió con el presidente de la Cámara de los Diputados, sucedió con el mismo presidente de la República, pero ¿qué debería haber pasado después de las investigaciones de esos casos? El propio sistema político debería haberse autorreformado, aprobado leyes más duras contra la corrupción. Lo que vimos en Brasil fue un movimiento muy semejante a lo que pasó en Italia, luego de la llamada Operación Mani Pulite, Manos Limpias, que fue una reacción del sistema político que comenzó a aprobar leyes que dificultan la investigación contra la corrupción.
Eso terminó motivándome para dejar el sistema judicial. Primero traté de trabajar como ministro de Justicia, tuve frustraciones con el gobierno actual, dejé el gobierno y regresé ahora, estaba en el sector privado, pero decidí que iba a tratar una vez más. No voy a desistir de mi país, voy a luchar por mi país. Claro, también se puede luchar en el sector privado, pero entendí que buscar una posición pública exactamente para levantar nuevamente esas banderas, combate a la corrupción, integridad en la política. No solo se trata de castigar al criminal, es una cuestión de que no solo se haga justicia, sino de difundir la honestidad en la política. Tiene que ser el supuesto de todo, si no, no se llega a ningún lugar. Claro. Senador, y precisamente esos valores, esa valentía, ese coraje, esa decisión de haber perseguido la corrupción en la forma en que usted lo hizo y que pues lo llevó a presentar probablemente el caso en contra de la corrupción y la impunidad más grande que ha habido en la historia reciente del continente americano y de una buena parte de otras geografías del planeta. ¿Cómo logró manejar las amenazas a su seguridad personal, la desestabilización que se intentó hacer en el sistema de justicia brasileño a través de corrupción y comprar, digamos, jueces menores para que, digamos, facilitaran los procesos o permitieran impunidad? ¿Cómo logró manejar en ese momento todos estos fenómenos que mal acompañan a la justicia? Todo fue muy difícil. Hay una carga pesada, hubieron muchas agresiones, ataques difamatorios en mi contra mi familia. Tuvimos que andar con guardaespaldas por un buen tiempo y el propio sistema judicial en un momento avanzó mucho en contra de la corrupción. Pero 4 años después del comienzo de la Lava Jato, comenzó una reacción del sistema político y hasta las decisiones comenzaron a ser anuladas. Hoy tenemos al expresidente Lula, que fue condenado por corrupción en 3 instancias judiciales y fue después beneficiado por una decisión incorrecta, una decisión equivocada del Supremo Tribunal Federal brasileño, que lo encaró como si fuera una decisión política. Infelizmente, hoy está postulándose a la presidencia. Ahora bien, yo no soy de las personas que bajan la cabeza. Vamos a continuar luchando, vamos a continuar defendiendo. Lo que encuentro interesante en la Operación Lava Jato es que ella generó una ola anticorrupción en todo el continente americano. Tuvimos repercusiones en el Ecuador, tuvimos repercusiones en Colombia. Perú tal vez sea el caso más emblemático y en otros países también, Panamá, por ejemplo, y de cierta manera eso también terminó propiciando un clima favorable a las investigaciones y trabajos en otros países. Por ejemplo, yo escuché de Guatemala el caso llamado La Línea, que fue también un caso emblemático de combate a la corrupción. Entonces, eso fue muy positivo. Ahora bien, toda acción genera una reacción. En el propio continente americano hubo una reacción contra esos avances. ¿Por qué? La impunidad de la corrupción no existe por sí. Ella existe porque hay personas poderosas detrás de ella y esas personas poderosas trabajan para regresar al status quo. Ahora bien, no existe democracia o economía consolidada sin tener reglas claras y duras para el combate a la corrupción. Senador, cuando dice usted que la decisión del sistema de justicia para favorecer a Lula y que le cancelaran su condena fue una decisión equivocada por parte de la justicia. Y usted afirma con lo que dice que efectivamente Lula fue condenado correctamente y que él debió pagar las consecuencias de sus actos de corrupción, por lo que fue investigado, procesado, acusado y condenado. Sí, y mire, la corrupción era sistémica. Era corrupción vinculada a un proyecto de poder. Por otro lado, él fue condenado. Yo dictaminé una sentencia, la cual fue confirmada por un tribunal de apelación y por 3 jueces más, y después por otros 5 jueces en una corte superior. La decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño llegó 3 años después. Incluso Lula ya había cumplido parte de la pena y es una decisión basada en tecnicismos. No apunta que Lula es inocente, nadie afirma eso, que Lula es inocente. Debería de haber sido juzgado en otro lugar, hubo una persecución contra Lula y en el fondo no hubo ninguna persecución. Infelizmente es el sistema político queriendo impunidad
y tratando de regresar a aquel status quo de Latinoamérica que es crimen sin castigo. Así es. Senador, y a pesar de que el caso Lavallato, que es un referente para el mundo, el caso que usted logró montar y que tiene pues a una cantidad increíble de personajes perseguidos, ya exconvictos y todavía en la cárcel, no logró parar la corrupción, no solo ni en Brasil ni en el resto de América Latina. Luego llegó el gobierno de Bolsonaro, y si usted tuviera que calificar qué pasó con la corrupción durante el gobierno de Bolsonaro, ¿ha sido menos, ha sido más? ¿Se logró cambiar el sistema o se mejoró por lo menos? Vea, es muy difícil hacer comparaciones porque la corrupción es un crimen invisible que nosotros conseguimos descubrir con mucha dificultad por medio de la investigación de la Lavallato. Yo fui ministro de Justicia del gobierno Bolsonaro, pero dejé el cargo después de un año, más o menos un año, 6 meses, porque también me quedé frustrado por la falta de avances en esa área y falta de apoyo real del presidente para ese tema. Terminé saliendo. Ahora bien, los niveles de corrupción del gobierno de Lula, con lo que se ve ahora en Brasil, es muy diferente. Los niveles de corrupción del gobierno de PT fueron históricos, extraordinarios. Usted tenía prácticamente allí, en el caso de la Operación Lavallato, un escándalo de miles de millones de reales, sumando miles de millones de dólares. Entonces es algo que no tiene comparación. No es en tanto lo que estamos tratando de hacer ahora. Estoy yendo al Congreso y una de las banderas es el regreso al combate a la corrupción. Tenemos que aprobar nuevas leyes para generar condiciones necesarias para tener más investigaciones y condenas rigurosas para personas que cometieron corrupción. Pero los niveles de corrupción del gobierno de Lula son evidentemente mucho más grandes que cualquier otra cosa que se haya visto. Claro, la gente en general no entiende esas diferencias y como hoy es muy fácil desde las redes sociales decir cualquier cosa, pues sí, las etiquetas pues al final no identifican de qué tamaño son, pero sin duda alguna la historia tiene muy bien registrado que los niveles de corrupción en los gobiernos de Lula pues fueron realmente algo gigantesco comparado con lo que pueda seguir sucediendo. Senador, estamos a pocas horas ya de la segunda vuelta electoral en Brasil. ¿Quién gana? Mire, va a ser una elección cerrada. Quien gane, ganará por un pequeño margen. Por lo menos eso es el escenario al día de hoy, a pocos días de las elecciones. Lo que hemos visto actualmente son los números de las encuestas del expresidente Lula cayendo y los números del actual presidente Bolsonaro subiendo. Entonces hay un posible cambio, pero sería prematuro hacer cualquier tipo de afirmación. No quiero ser adivino. Yo terminé asumiendo una posición contra Lula, contra el regreso del PT al poder, tanto por los escándalos de corrupción como también por el hecho de la propuesta económica de Lula y el PT. A mi punto de vista, desastrosa para Brasil. Yo creo en una economía liberal que es impulsada por el sector privado. Y también pienso que el regreso de Lula al poder sería malo no solo para Brasil, sino para toda la región, porque la esfera de influencia del gobierno de Lula en aquella época fue, de cierta forma, también basada en los escándalos de corrupción. Entonces eso sería pésimo para la región. Senador, otra de las caras terribles de los dos gobiernos de Lula en Brasil no solo fue la corrupción interna y la forma en que debilitó las instituciones democráticas de Brasil, también es grave, terrible, lamentable la forma en que Lula contaminó las democracias del resto de América Latina. No solo con corrupción por las conexiones que habían, sino con esa complicidad y con esa permisividad que tuvo con los movimientos populistas. Chávez en Venezuela, Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, que eran gobiernos populistas de izquierda, que además tenían intenciones de destruir el proceso democrático y perpetuarse en el poder, como lo han hecho de alguna manera algunos, sobre todo en el caso de Venezuela. Si Lula gana, ¿él regresará a esa agenda intervencionista y manipuladora que tanto daño le hizo a América Latina? ¿O cree usted, senador, de que él se concentrará más en los problemas internos de Brasil? Mire, es difícil anticipar y yo quiero dejar claro también, en relación a lo anterior, yo pretendo ser un senador independiente. Yo asumí la posición contra Lula, que significa un apoyo indirecto a Bolsonaro, ¿ok? Pero yo también tengo críticas en relación al gobierno de Bolsonaro.
y me voy a mantener independiente en el gobierno futuro. Ahora bien, en relación a la pregunta que usted mencionó, uno de los grandes problemas y críticas que Lula recibe es que aún al día de hoy, él hace elogios a Nicaragua de Daniel Ortega. Él aún tiene aprecio por el régimen cerrado de Cuba, todavía hace elogios a Maduro. Entonces, la percepción que tenemos es que no existe un compromiso con la democracia en el continente latinoamericano. Eso debe ser un punto fundamental. Claro que cada país tiene su autodeterminación y debe solucionar sus propios problemas, pero algunas posiciones deben ser claras. Claro, nadie debe intervenir en Venezuela, por ejemplo, pero debe por lo menos condenar el sufrimiento del pueblo venezolano. Debemos cuestionar la persecución que Ortega hace contra las instituciones en Nicaragua. Hasta las iglesias parece que están siendo cerradas o algo parecido. Creo que eso es un punto fundamental, principalmente en el continente americano. Yeah. Para Brasil y para América Latina, la historia del juez Moro ha sido grande, generó serie de televisión, El Mecanismo, una serie extraordinaria que está en Netflix, muy recomendable. Además, entiendo por gente que conozco que tiene muchas similitudes, que sí lograron acercarse a muchos de los detalles que ustedes vivieron en esa tenebrosa aventura, ¿no? Pero en la que hicieron historia por la justicia en contra de la impunidad en América Latina y en el mundo. Pregunta, senador, ¿va a ver Brasil a Sergio Moro de candidato presidencial otra vez? ¿Lo necesitamos? No, eso es muy prematuro. La verdad, yo recién fui electo senador y competí contra el candidato de Lula y contra el candidato de Bolsonaro. Gané como alternativa en mi estado, era solamente una plaza para cada estado en esa elección, y mi objetivo es hacer un buen mandato como senador. Tomaré un poco de libertad creativa, me siento en esas películas de Roma y el Senado. Claro que son tiempos completamente diferentes, pero necesitamos de un Senado que sea el guardián de la República. Básicamente esa es la idea. Ya. En todo caso, necesitamos en América Latina que Brasil tenga una democracia fuerte, que su crecimiento económico sea estable, sólido, porque tiene las condiciones para la inversión y la creación de oportunidades. Es el país más grande de América Latina, es nuestro hermano mayor, y aquí estamos hablando en portugués y en español y nos comunicamos perfectamente. Pero en todo caso, senador, si el resultado de las elecciones es demasiado cerrado, ¿no hay peligro que el que supuestamente pierda por unos cuantos votos nada más pueda alegar fraude electoral y que eso lleve a Brasil a un momento de gran inestabilidad? No, yo creo que aunque el resultado sea cerrado, Brasil tiene instituciones sólidas que van a prevalecer frente a cualquier tipo de turbulencia. Entonces tenemos que defender la integridad de nuestras elecciones y la integridad de nuestra democracia. O sea, el sistema electoral funciona correctamente. Mire, como todo sistema electoral, nunca todo es perfecto. Nunca hubo en la historia de las urnas electrónicas un fraude comprobado. Entonces, estamos luchando por los resultados electorales que creemos que son los mejores para el país, que es la derrota de Lula, y esperamos que eso sea reflejado en las elecciones. Ya. Pues, senador Moro, Brasil y América Latina y el mundo quisieran ver al que fue el gran juez Moro que hizo historia para la justicia en América Latina y el mundo, que hoy es senador, lo queremos ver algún día de presidente de Brasil. Bueno, eso es un poco de especulación. Vamos a cuidar del mandato de senador. Muchísimas gracias, senador. Está bien. Un privilegio. Gracias. Muchas gracias. Y mucha suerte en las batallas que vienen, que sin duda serán unas cuantas. Muchas gracias. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad,